Bueno, empiezo. Esto es un repaso de lo que habíamos visto antes, ¿no? Vamos a hacerlo rapidito. A ver, acá un mensaje que me mandaban. Los ejercicios precisamos ver todas las estructuras de índices y vamos a ver un ejercicio completo, ¿no? Entonces vamos a tratar de terminar las cosas de índices para poder ver los cálculos de alguno de esos ejercicios. ¿Ok? Sí. Puedes hablarlo igual, ¿eh? Bueno, entonces Buenas estábamos. noches. Buenas noches, ¿qué tal? Estábamos con repasar un poco rapidito lo de los índices multinivel, que digamos es lo básico, ¿no? Ya lo habíamos visto en la otra clase, donde, bueno, esto viene de unos sistemas bastante viejos, ISAM, que eran una implementación muy casera de índices, ¿no? Donde se manejaba, incluso estos índices se hacía una partición del disco en aquellos sistemas viejos IBM, en la cual se mantenía estos índices que se diseñaban a mano y no tenían algoritmos que los ajustaran ni nada. Eh, y bueno, hablábamos de cómo guardábamos los datos adentro de los bloques de datos y que en realidad el truco que hacíamos el primer truco era hacer un índice, simplemente era tener pares de clave puntero que son más chicos que la tupla que nosotros estamos guardando, entonces de esa forma nos quedan eh, más tuplas por bloque. Entonces era más rápido buscar por aquí, simplemente porque había más tuplas por bloque, entonces recorriendo este índice lo encontrábamos más rápido. Y lo manteníamos un poco costosamente como un índice organizado por punteros, ¿no? Secuencial por punteros. Eh, y después el truco es, bueno, si yo le hago a mi archivo de datos, le hago un índice, ¿por qué no le hago un índice al índice? Y entonces lo empezábamos a subir como una estructura de árbol. Pero estos en general no tenían todavía los algoritmos que tienen los árboles modernos, ¿no? Y eh, bueno, sí, acá algunos conceptos importantes que estábamos manejando, que eran el tema de índice denso y índice disperso, ¿no? Índice denso es cuando yo tengo que apuntar a cada una de las tuplas. Esto en general, yo preciso hacer un índice denso porque mi archivo no está ordenado, las tablas, los atributos, las tuplas con su atributo de indexación no están ordenados por ese atributo de indexación físicamente en la estructura del disco, ya sea eh, secuencial o secuencial ordenado por punteros, ¿no? Mientras que sí están ordenados, yo lo que puedo hacer es tener un índice no denso, o sea, solamente tengo una referencia a cuál es el menor valor de cada bloque y de esa forma puedo hacer un índice mucho más chico. O sea, si yo aprovecho que mi archivo de datos está ordenado, mi índice es mucho más pequeño, ¿no? Solamente tengo que guardar el valor del menor valor que hay en cada uno de los bloques. Acá teníamos un ejemplo de un índice denso, de una tabla muy chiquita con solo unos pocos valores, y acá hay un ejemplo con un índice disperso o no denso, ¿no? En el caso de que la tabla esté ordenada por el atributo de indexación que este era el apellido en este caso, ¿no? Acá hay algunos términos que vamos a estar usando mucho, ¿no? El factor de bloqueo, que es la cantidad de tuplas o elementos que nos entran en un bloque, ¿no? Que está dado por el tamaño del bloque dividido el tamaño de la estructura, y esto con la operación piso, ¿no? La cantidad de tuplas, la cantidad de bloques que tiene la relación, en cuántos bloques ocupa. Eh, Esto es la cantidad de valores, es la cantidad de valores diferentes que hay para un cierto atributo en una cierta relación, ¿no?
O sea, puede ser que si el atributo es clave, este, este valor tiene que coincidir con la cantidad de registros. Pero si no es clave, está dado por la cantidad de valores diferentes posibles para el atributo de indexación, por ejemplo, ¿no? Piensen, por ejemplo, una variable que sea departamentos y tal, solamente puede tener 19 departamentos en Uruguay, ¿no? El tamaño del puntero al bloque, el tamaño del puntero al registro, eh, el tamaño del atributo de indexación, el tamaño del bloque eh, y el tamaño de registro de un índice, por ejemplo, ¿no? Generalmente se usan estas notaciones, pueden cambiar un poco de alguna bibliografía a otra, pero más o menos se usan siempre esos mismos términos. Bueno, podemos tener varios índices para un archivo, ¿no? Un índice por distintos tipos de grupos, de atributos. O sea, En general, ¿qué es lo que sucede? Nosotros precisamos un índice para manejar cualquier cosa que tengamos que controlar alguna restricción, en particular claves primarias o claves alternas. Entonces, para no tener que buscar todo el archivo para verificar si una cierta atributo clave ya existe, usamos un índice para ir a buscar ese dato de forma más eficiente. Bueno, por supuesto no puede haber, no tiene sentido que haya dos índices sobre el mismo conjunto de atributos, porque serían dos veces la misma estructura, ¿no? El índice multinivel, que es este que hablamos, que era pensado como un índice sencillo en el cual había que buscar en forma lineal, ¿no? Si es multinivel, en realidad empezamos por el nivel más alto y vamos bajando por los distintos niveles, porque nos queda con una estructura de árbol. Y tiene algunos costos que, eso los vimos, si mal no me recuerdo, en la clase pasada, repasamos todos estos costos y explicamos por qué era, ¿no? Si el archivo está ordenado, es como secuencial ordenado, disperso, entonces el costo está dado por la cantidad de bloques, ¿no? Eh, y si no, es recorrer el árbol de índices denso, ¿no? Que es esto, ¿cómo era? Operaciones índice, ordenar. Si está ordenado, es como secuencial ordenar. Si está ordenado, yo. Esto que estábamos haciendo en la operación. Borrar. Encontramos la tupla. Acá se me pasó. Así, no. Esto es por el archivo ordenado. Porque tengo búsqueda de orden de los bloques. Entonces la altura del árbol, ¿no? Corresponde al factor de bloqueo. Me parece que algunas de estas cosas no las vimos, ¿eh? Ahora que pienso, no llegamos a verlos la clase pasada. Vamos a revisarlo. Bueno, ahora que estoy pensando, no llegamos a verlo. Me parece que llegamos hasta por acá. Entonces, sí, bueno, entonces, quería hacer antes de que me olvide un impasse, perdonen. Tenía un tema acá que es que ahora estaba viendo que no se había todavía pasado al sistema los temas de las fechas. A ver, ¿dónde está? Seguimiento. Bueno, está. En principio, las fechas que tenemos para base de datos 2
Esto se supone que lo están ajustando en el sistema. ¿Todavía me están escuchando? ¿Sí? No lo, no sé por qué teóricamente iba a aparecer este fin de semana, pero todavía algunas de estas cosas no aparecieron en el sistema. Pero la idea es que el primer parcial eh, va a ser un trabajo escrito individual de ejercicios con tiempo limitado. eh, y la fecha sería por ahí del 21 de mayo, o sea que se mantiene más o menos lo que había sido la fecha original del sistema. Eh, el obligatorio, eh, de lo que habíamos hablado con otros docentes, teóricamente iba a ser este lunes. No sé si les apareció en el sistema, yo no pude revisar todavía. Eh, Pero, por ejemplo, con base de datos 1 nos pasó que no lo pudieron hacer porque tenían algún problema ajustando todas las fechas. No sé, se nota que el personal que estaba ajustando las fechas en el sistema no llegó a ajustar todo todavía, ¿no? ¿Y el tema del obligatorio va a ser igual a lo que más o menos venían siendo o va a cambiar algo? No, va a ser igual, porque en realidad ustedes lo que van a tener que hacer, el obligatorio es el obligatorio que hacen con Gabriel, ¿no? La idea es que el obligatorio va a ser del mismo tipo, incluso del mismo tipo de problemas que han estado haciendo. Eso lo ven mañana con Gabriel, igual los detalles. Eh, un problema basado en que en los últimos semestres estaba haciendo siempre juegos. O sea, lo que usábamos era algún juego viejo de PC, ¿no? Un escenario de algún juego viejo, en el cual ustedes tenían que modelar algunas partes de ese juego. Eh, y poner todas las restricciones que corresponden, ¿no? O sea, generar las bases de datos y generar las restricciones no estructurales, ¿no? Con triggers, con procedimientos, eh, mediante la base de datos que usen, pero estamos usando Oracle principalmente. Eh, Y el y, parcial va hasta los temas de optimización, ¿no? y el parcial, ahí en mayo, debería ir. Vamos a ver si llegamos más o menos a los temas de optimización y lo podemos hacer todo hasta ahí, Ah, ¿no? genial. Pero Disculpa, sí, sí. Enrique, una pregunta. ¿Las notas, la puntuación se mantiene de la que eran? Puntuación se mantiene, no sé a qué hace referencia. Los puntos del parcial, porque en otras materias pasó que cambiaron algunos puntuaciones, como que le dieron más puntaje al obligatorio. No, en principio está todo igual. No, con la cátedra no hablamos nada de cambiar los puntajes. Solamente se cambió de cambiar las fechas y en algunos casos, digamos, si no llegábamos con los tiempos, bueno, cambiar un poco el temario de la letra, pero nada más. No se habló de cambiar puntajes. Estas son, Una digamos, pregunta. son 3 evaluaciones, ¿no? O sea, tenemos, pues si mal no recuerdo, son 30 y 40. O sea que no, son 3 evaluaciones. Aparte, por ejemplo, el obligatorio en realidad tiene muchísimo acompañamiento con Gabriel, ¿no? Él los va a ir acompañando. Lo importante con eso es que no, no se queden para atrás porque en general es un obligatorio bastante complicado. Si se ponen a hacerlo todo a último momento, no van a llegar, o sea, simplemente lo acompañan. Ustedes tienen unas primeras clases que son de, de los temas que tienen que ver en el laboratorio, donde va a haber, yo qué sé, trigger, procedimiento, no sé, eh, eh, vistas, algunas otras cosas más que precisan. Y después el laboratorio va a ser principalmente seguimiento del obligatorio, ¿no? Acompañamiento del obligatorio. Lo que tienen que aprovechar es, bueno, tener cosas esas, presentarles a Gabriel para que los vaya dirigiendo y después van sobre ruedas, les va bárbaro. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, Sí, sí, una pregunta respecto al parcial. sí. Los temas que van a ser ejercicios como se venían dando los temas en parciales anteriores, serán Y los mismos sí, temas pero en ejercicios. sí, sí, sí. O sea, más o menos Bien.
esperemos llegar con los temas, ¿no? Bien. Y porque, a ver, o sea, nosotros que tenemos la parte de índices, ¿no? A mí me preocupa un poco en particular el tema de tener algún, creo que un compañero mencionó ahí, algún ejercicio completo de algún práctico, cosa que tener como referencia para el Sí, sí, parcial, ¿no? vamos a hacer. Bien. Sí, sí, sí. Vamos a hacer varios, no se preocupe. ¿No? Bueno, más o menos todas las dudas están saldadas hoy. ¿Tá? Tenemos que esperar, se supone que si para ustedes base de datos 2 todavía no tuve tiempo de verificarlo, pero creo que ya las fechas estaban corregidas. En base de datos 2, en base de datos 1 no, todavía me faltaba. Tengo que ver qué es lo que pasa con eso. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, seguimos con lo de índices. A ver, así lo hacemos más o menos rápido, pero esto es bastante sencillo todo. Entonces teníamos nuestros índices multinivel, ¿no? Que tienen un costo extra para mantener los datos y los punteros, ¿no? Como siempre los mantenemos ordenados, el costo de buscar, ¿no? En un índice disperso es la cantidad de bloques que yo tengo por la altura del árbol. La altura del árbol, o sea, es el logaritmo en función de la cantidad de pares clave puntero que entran adentro de un bloque, ¿no? Eso me hace un árbol, no sé si acuerdan, o sea, todos cursaron algoritmos y vieron árboles, ¿sí? Sí. Sí. Bueno. Yo no. ¿No lo viste? Bueno. Eh, yo voy a hacer un video con una pequeña introducción sobre los árboles en general. Voy a hacer uno para dejar por ahí. Entonces así tienen una explicación más o menos cómo funciona. Pero la idea es, al yo tener un árbol, el costo, la altura de ese árbol, normalmente es logaritmo sobre la base de la cantidad de hijos que puede tener cada nodo, ¿no? De ese árbol, ¿no? Es una estructura con punteros, hasta alcanzar la cantidad de elementos que hay que indexar. Si hacemos un índice disperso, hay que indexar cada uno de los bloques, pero si es un índice denso, hay que indexar cada una de las tuplas. Entonces, este árbol nos va a dar bastante más grande que este otro, ¿no? Entonces, la búsqueda está dada, el costo de buscar un dato es la altura de este árbol, que es el logaritmo base. Enrique, Sí, una pregunta. Ese criterio, viste, de que si está ordenado, solo guardás tipo la tupla de los índices. sí. ¿A cada cuánto tipo hace como el, no sé, el swap de ir, el tipo, cada cuántos rangos va guardando ese puntero? Bueno, o sea, ahí vamos a ver que depende también del archivo, si se repiten los valores o no se repiten, pero en realidad la idea es que en cada bloque de estos te entran hasta tantas tuplas, ¿no? O sea, si nosotros nos fijamos, a ver, nosotros eso lo vimos con el concepto de archivos por bloques. Entonces nosotros decíamos que en los archivos por bloques, lo que hacíamos era, bueno, primero decidíamos un tamaño de una tupla, ¿no? O sea, los atributos que tenía y con eso medíamos desde acá hasta acá cuántos bytes hay y nuestra tupla ocupa, o sea, 20 más 20, 24, eh, son 44, 54 y otros datos 98. Acá supone que hay otros datos que no están 98. Entonces nuestra tupla ocupa 152 bytes, ¿no? Entonces, si mi bloque es de 512 y yo ocupa 152, lo que me entran son 3 tuplas. ¿Tá? Y este es mi bloque, que debiera coincidir con un bloque del file system que estoy manejando. Entonces,
en el índice el bloque tiene un conjunto X de tuplas, que es más o menos fijos. A ver, no sé si con eso te respondí. Sí, sí, yo quería más o menos entender el criterio que tomaba el índice para, en vez de tomar las tuplas, tomar tipo el rango de atributos. Ahora más adelante yo tengo algunos dibujitos que capaz que quedan más claros. Estaba genial. ¿Tá? O sea, en realidad un poco estaban acá, ¿no? La idea, por ejemplo, es este caso, ¿no? Donde yo tengo los bloques con las tuplas. Acá también tengo 3 tuplas en cada uno, ¿no? Y entonces, este es un índice denso, ¿no? Tengo un bloque superior del índice y 2 bloques en el segundo nivel, o nivel 1, como lo quieras, ¿no? Este sería el raíz y estos son en el nivel 1. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el índice multinivel, la idea es que es una lista de atributos ordenados. O sea, tengo Antunes, Artigas, Latorre, Lindbergh, López, Pérez, Rodríguez. Vean que están ordenados los apellidos, ¿no? En forma alfabético. Y entonces el bloque de arriba es simplemente un índice disperso. Lo que yo voy a tener es el primero de cada bloque. Entonces, si yo vengo a buscar y busco, yo qué sé, Pérez, yo sé que Pérez está después de Antunes y antes de Sánchez. Entonces, en el bloque de Sánchez no está, está en el bloque de Antunes. Si es que está, no sé si está. Entonces voy al bloque de Antunes y ahí veo y encuentro, ¿no? Ahí hace lo mismo del otro, pero con tipo cuánto entras en el bloque de esa tupla. Pero va solo a Ahí, ese bloque, ¿no? O sea, si yo voy a ahí va. buscar uno con zorrilla, con Z, ¿no? Entonces está, Sánchez es el último, porque el resto acá debe tener nulos o vacíos, alguna cosa que me dice que está vacío, ¿no? Llego acá y está. Si hay un zorrilla, tiene que estar acá. Vengo, busco Sánchez, Smith, Spacey, no hay zorrilla, entonces no hay, ¿no? Ahí va, está. ¿Tá? Si acaso voy a buscar el Sánchez, vengo, Antunes, Sánchez, Sánchez está acá tengo Sánchez, me dice que en el bloque 3. 0, 1, 2, 3. O sea que este bloque, tercer bloque de la tabla, ¿no? Y además acá me está diciendo en qué tupla está. Yo sé que es la primer tupla, la tupla 0, ¿no? Porque este es un puntero a registro. Me dice el bloque y me dice el desplazamiento o el número de tupla dentro de ese bloque donde tengo el dato, ¿no? Este es el índice denso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Mi archivo, las tuplas no están ordenadas, al menos por este índice por este atributo de indexación, ¿no? Que sería el apellido, ¿no? Ahora, si mi archivo sí está ordenado, ¿no? Entonces yo puedo hacer un índice mucho más sencillo. Antunes está por acá. Si yo busco yo qué sé, la Torres. La Torres es anterior a Lindbergh, entonces está por Antunes. Vengo por acá y lo busco a ver si está. Y lo encuentro. Acá solamente tengo puntero al bloque, ¿no? Para verificar si el dato está, tengo que llegar al archivo de datos. Pero solamente tengo que leer un bloque nada más y mirar si el atributo que estoy buscando se encuentra. ¿Sí? Acá la consulta, la idea es encontrar los Rodríguez y todos los demás, todos los que vienen después de los Rodríguez, ¿no? Entonces voy y veo Antunes, Lindbergh, Rodríguez está acá. Entonces voy hasta acá, ¿no? Y además, como el archivo está en orden, simplemente voy derecho, ¿no? O sea, leo un bloque que me dice que los Rodríguez están acá y los Smith están acá, o sea que estos dos bloques. Y para responder si todos los apellidos que son mayores que Rodríguez, simplemente voy acá, encuentro a Sánchez, a Smith y a Spacey. Y listo todos esos, ¿no? En el caso anterior, yo tengo que leer el bloque. Como son los Rodríguez, yo tengo que leer este bloque. Los Rodríguez son menores que los Sánchez, entonces tengo que buscar acá. Busco todos estos, o sea, ya tengo 2 bloques leídos. Entonces, leo Rodríguez y tengo que leer este bloque. Así ya son tres bloques leídos. Después tengo que seguir con los que están acá. Entonces, leo este bloque, ya son 4 bloques leídos, ¿no? Y acá sé que tengo que ir a buscar los Sánchez, que son 5 bloques, ¿no? Y después tengo que ir a buscar Smith, que es este bloque, el bloque 0, ¿no? Perdón, sí, el bloque 0 ya son 6 bloques.
y después el space justo está en el mismo bloque, y entonces no tengo que ir a buscar, pero si el space estuviera en otro bloque, hubiera tenido 7 bloques para buscar esta consulta, ¿no? O sea, el costo de hacer esta consulta con esta estructura, con los archivos desordenados, me costó 6 bloques, mientras que el costo de hacer esa misma consulta con el archivo ordenado son solamente 3 bloques, ¿no? O sea, esto es un ejemplo en miniatura, ¿no? Pero ya nos muestra que para hacer este tipo de consultas en este sistema, acá yo tengo el doble de lecturas de bloques de datos que el que tengo acá. ¿Se entiende? Sí, sí, genial. ¿No? Entonces, y estamos con... Este es el índice C, sí, está. Y vamos acá. Entonces, decíamos que teníamos nuestro archivo multinivel, el logaritmo sobre la cantidad de pares clave puntero, ¿no? Nosotros habíamos hecho nuestro índice. Por ejemplo, nuestro índice acá tiene pares clave puntero. La clave y el puntero entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Es logaritmo base 7 de 1, 2, o sea, son 10 tuplas, ¿no? Entonces, el logaritmo base 7 de 10 me da 1, algo. ¿Está? Y yo tengo que calcular el techo de eso, ¿no? Sí, ahí no. Esto además tendría que ser en realidad techo, ¿no? De estos valores. O sea, tendría que poner... A ver dónde lo tenía yo el techo. ¿No? Techo de estos valores. O sea, tengo que redondearlos uno para arriba. ¿Sí? Y esto me indica cuál es la altura de mi árbol, ¿no? Entonces, insertar, primero buscar con su costo, o sea, ir a buscar el valor usando el índice multinivel, ¿no? Que va a ser el costo de estas búsquedas, ¿no? Si es un disperso va a tener este costo y si es uno denso va a tener este costo, ¿no? Y después es insertar adentro del bloque, que puede tener un costo 1, ¿no? A ver. Se lee el último bloque, si tiene lugar se agrega la tupla, o sea, este asumimos que es un índice multinivel, ¿no? Y se escribe el costo 2. Si no, se agrega un nuevo bloque y se biparticionan las tuplas del último bloque con el nuevo bloque y se escribe todo, costo 3. Eso es en el caso de que yo no tenga espacio, ¿no? Esto es el ejemplo que habíamos visto de acá de los archivos. Teníamos un ejemplo así de este estilo, ¿no? Yo tengo que ingresar valores, un valor 4,5, ¿no? Algo así. Esto, la tupla 4,5, ¿no? O sea, yo tenía ya esta tabla, tupla 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 6, 7, 8, ¿no? Están todos con punteros, o sea, yo los puedo recorrer de forma secuencial con punteros, pero preciso ingresar una tupla que iría acá,
¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es agrego un bloque al final, ¿no? Al final del archivo, pongo un puntero desde este, que ahora el siguiente es este bloque, y el siguiente de este va a ser el bloque siguiente. O sea, reemplazo este por un puntero al bloque nuevo y del bloque nuevo a este bloque, ¿no? Y entonces, al agregar estos, ¿qué hago? Me quedo con 3 y 4, los dejo en este bloque, y 4 y medio y 5 los pongo en el bloque siguiente. Si yo voy a recorrer estos por bloques, recorro el bloque anterior, la tupla 3, la tupla 4, con este puntero voy a este bloque, tengo la tupla 4 y medio, la tupla 5, con este puntero vuelvo y tengo la tupla 6, la tupla 7 y la tupla 8. O sea, mi archivo sigue estando ordenado, no físicamente, pero yo lo puedo recorrer ordenado por punteros. ¿No? O sea que puedo ir recorriendo, por ejemplo, esa consulta que son de los Sánchez en adelante, todos para adelante. Una vez que yo encuentro el primer Sánchez, simplemente no tengo que seguir buscando en el índice. Voy recorriendo a lo largo del archivo de datos. Entonces, de esa forma, mi costo va a ser o 1 o 3 en función de lo que tengo que actualizar. Si yo estoy agregando un valor, además puedo tener que actualizar el índice. O sea, ese costo de insertar que nosotros hacíamos acá en el archivo, puede ser que escale al índice. O sea, como yo tengo que agregar un nuevo valor también en el bloque del índice, puede ser que tenga que hacer esto mismo en el bloque del índice y a su vez en el índice del índice. O sea que me puede escalar en algunos casos hasta la raíz misma del árbol del índice multinivel, ¿no? El tema es que los bloques multinivel no tenían una buena estrategia, no tenían buenos algoritmos para asegurar que el árbol quedara balanceado. Por eso se mejoraron con los índices de árboles, ¿no? Que en el fondo son simplemente índices multinivel mejorados. Ajustar, insertar, ¿no? Ajustar campos no clave es buscar y el costo de modificarlos, ¿no? Si son campos que no son clave, no tenemos un tema de afectar el tamaño, perdón, de afectar el orden de las tuplas. Entonces simplemente estamos modificando un campo no clave. O sea, buscamos por una clave y modificamos un campo no clave. Si tenemos que ajustar un campo clave, ¿qué es lo que sucede? Acá precisamos un montón de restricciones. Primero hay que encontrar la tupla, ¿no? Entonces el costo de encontrar la tupla que queremos modificar. Si la nueva clave tenemos la suerte que queda dentro del bloque que queremos modificar, bueno, fantástico, y simplemente hay que actualizar el bloque y ya está. Pero la mayor parte de las veces es, al cambiar el atributo clave, lo que tenemos que hacer es insertar el nuevo atributo clave en otro lado, porque va a ir a otro bloque, si es que queremos mantener nuestro archivo indexado, ¿no? Si es no indexado, es fácil, lo ponemos en cualquier lado y se va a usar un índice de tipo denso, pero en el caso que estamos manteniendo los archivos indexados, tenemos que ir a buscar el bloque donde va a corresponder el nuevo valor, ¿no? Y entonces tenemos que ver si ese nuevo valor ya no está. Si acaso ya está, tenemos que abortar incluso, ¿no? Y después están los riesgos de que no haya espacio en el bloque y tengamos que hacer bipartición o integración y merge potencialmente hasta la raíz, ¿no? Borrar, bueno, es más sencillo, el costo de la búsqueda y marcamos la tupla como borrada, ¿no? Puede ser que haya que hacer merge, por ejemplo, si el bloque tiene demasiados pocos tuplas, queda muy vacío, lo que hay que hacer es juntarlo con el bloque anterior o con el siguiente, ¿no? Y tiene un costo 3, o si ese merge luego tiene que subir a través del índice, va a tener un costo aproximado a 3 por la altura del árbol,
¿no? Si queremos ordenar el archivo, ¿no? Pero ya está ordenado como secuencial ordenado, el costo es 2 veces la cantidad de bloques. ¿Por qué? Para obtenerlo físicamente ordenado. Porque está ordenado por punteros. Entonces, nosotros podemos ir recorriendo el archivo bloque a bloque y volvemos a escribir un nuevo archivo que ese sí está ordenado físicamente, ¿no? Y podemos hacer, por ejemplo, la búsqueda por bipartición, si queremos, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este es el costo de ordenar un archivo que está ordenado por punteros, o sea, secuencialmente ordenado, pero no está ordenado internamente, por uno que sí esté físicamente ordenado, ¿no? Si el árbol es con un índice denso, ¿no? Entonces tenemos que recorrer el árbol de índice, ¿no? Que va a ser bueno, por supuesto, la lectura. Acá esto, si no, recorrer el árbol de índice denso. Este es 2 veces el árbol de la relación más el del índice denso. Este asume que tiene un índice de un solo nivel. O sea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a agarrar el índice de un solo nivel, de los multiniveles, agarrar el del nivel más bajo, y ese ya tiene todos los atributos ordenados, ¿no? O sea, nuestro índice multinivel, a ver dónde lo podemos ver en este caso, por ejemplo, ¿no? O aquí, vamos a verlo acá. O sea, ¿cuál es la idea? Yo tengo todos mis atributos ordenados. Perdón, no, es un índice, estamos haciendo un índice denso. No sé si tenía un ejemplo bueno de estos. Sí, el único que tengo es este, no, pero no tengo uno con los índices acá. O sea, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo el índice denso, cada uno de estos pares clave puntero va a apuntar a una tupla. Pero van a estar las tuplas en cualquier lado, porque mi archivo de datos está totalmente desordenado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es recorrer el nivel más bajo del índice multinivel y me va a dar en qué bloque están los datos. Y entonces yo voy a ir rescatando los datos de cada uno de esos, ¿no? Allí depende de cuánta memoria tenga yo para guardar mi tabla de datos, porque ahí lo que está hablando es como que yo tengo toda la cantidad de memoria, puedo llegar a estar eventualmente a leer todo el archivo. Eso voy a tener que corregirlos, algunas de estas cosas. El costo que estábamos presentando aquí, este costo, asume que yo voy a recorrer todo el índice. Con ese índice, ¿no? Con los bloques del índice, yo obtengo el par puntero de cada uno de las tuplas. Entonces, yo voy a ir recuperando los bloques de mi archivo y luego los voy a reescribir. Acá luego vamos a ver que esto es una suposición del mejor caso, ¿no? Porque está suponiendo que yo tengo todos los bloques del archivo, eventualmente los puedo poner en memoria. Si no los puedo poner en memoria, este costo va a aumentar bastante más, ¿no? Después vamos a ver esas fórmulas, ¿no? Este es el mejor caso. Pero puede empeorar bastante si yo no tengo suficientes bloques en memoria, porque en ese caso yo tengo que leer probablemente varias veces el mismo bloque, en el caso del índice denso. Ahí el tema es, bueno, al volver a ordenar nuestro archivo, que en este caso, por ejemplo, era con un índice secuencial ordenado, era un índice disperso. En este caso, estamos tomando la tabla para ordenarla utilizando el índice denso. Pero una vez que está el índice reordenado, no tiene sentido hacer un índice disperso, ¿no? Un índice denso. Quizás nos convenga, una vez que hacemos el orden físico, a tener
poner un índice denso y luego mantener el índice denso. ¿Me entienden acá el problema? O sea, acá lo que estamos tratando de hacer es ordenar físicamente un archivo de datos, ¿no? En el cual tenemos un índice denso. Al leer todas las tuplas en forma ordenada y vamos escribiendo o sea, esto es 2 veces el costo de los bloques porque yo fui leyendo los bloques del archivo y después los voy escribiendo, pero en orden, con las tuplas ordenadas. Vuelvo a ordenar en memoria y vuelvo a escribirlos. Por eso tengo el costo doble, ¿no? Más el costo del índice que me dice dónde están cada tuplas ordenada, ¿no? Una vez que yo lo escribí, yo lo tengo físicamente ordenado. Entonces el tema es, ¿tiene sentido seguir poniendo un índice denso cuando el archivo está ordenado, cuando un índice disperso es mucho más eficiente, ¿no? Bueno, acá yo que les planteaba, bueno, estimar el costo de generar un índice multinivel para alguna de las situaciones, no raíz, no con espacios libres, no llevo, igual vamos a hacer ejercicios de esto, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos la tupla anterior, tenemos nombre, apellido, cédula y salario. Y es un archivo secuencial ordenado, total 52 bytes. Tenemos un puntero a bloque de 4 bytes y los bloques son de 512 bytes. Nuestra tabla tiene 100.000 registros y tiene un índice por cédula disperso, la cédula de 4 bytes. Y la ocupación de los bloques es al 100%. Entonces, calcular la cantidad de bloques de la tabla y del índice y calcular niveles del índice y el costo de la búsqueda con índice, ¿no? Entonces, el factor de bloqueo de mi tabla es 9, porque me entran 9 tuplas en un bloque de datos. O sea, mi bloque, esto es un bloque de disquetes, de aquellos viejos, ¿no? Entonces mi tupla, que es de 52 bytes, ¿no? Son 20 para el nombre, 20 para el apellido, 4 para la cédula y 8 para el salario, ¿no? Esos 52 bytes me entran 9 veces adentro de un bloque de datos. Entonces, esto quiere decir que tengo 468 bytes ocupados y me quedan 44 bytes libres, ¿no? Estos 44 bytes libres, como me plantea que lo tengo como cantidad de bloques de la tabla y del índice, suponemos que es una tabla quizás ordenada por punteros. No, acá no dice nada, ¿no? Creo que no dice punteros. A ver. Si tiene 100.000 registros, ¿no? Y a mí me entran 9 registros por bloque, entonces yo preciso 11.112 bloques de datos para poder poner los 100.000 registros, todos juntos, ¿sí? Entonces, lo que... Pregunta. Sí. ¿Qué son, no sé si era la PPT anterior Sí. o cuál era, que decía nombre 20, cédula 4? ¿A qué se refiere eso? Pues ¿Al tamaño? estamos hablando de la Tamaño. cantidad de bytes de cada uno de los atributos. Sí, sí, sí. Esa PPT no es otra, no sé cuál es la que pinchaste hoy, a ver si es la anterior. No, Esa, nombre 20, apellido 20. puede ser que tuvieran ¿Qué? algunos números diferentes, ¿sí? Vos decís Pero no sé a qué se refiere, no sé a qué se refiere esos 20 números. bytes. A 20 la cantidad bytes. 20 bytes. Ah, bytes, ok. Son 20, ponele caracteres ASCII o ANSI, ¿no? Y entonces te ocupa 20 Bien. bytes. Acuérdense de representación en memoria de arquitectura de sistemas, ¿no? O sea, acá cuando ustedes escriben los datos en memoria, los van a escribir con el formato texto, ¿no? Y formatos numéricos, punto fijo, punto flotante, BCD. Se escriben así en memoria y van a ocupar una cantidad determinada de bytes, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan de eso? Silencio. Sí, cuando declaras un atributo en la tabla, no sé, nombre de 20, o un Natural. espacio de 20. O sea, vos haces varchar 20, ¿no?
y te reserva 20 bytes. En realidad depende, algunos sistemas como te pone un byte más para la cuenta de los caracteres, depende cómo lo codifique, si lo codifica tipo Pascal o si lo codifica tipo C, que es con el nulo al final, ¿no? Pero aproximadamente son esa cantidad de bytes. Y si no, en algún lado vos podés preguntar el tamaño de la estructura y te va a decir, ocupa tanto, ¿no? Acá suponemos que el nombre ocupa 20 caracteres, ¿no? Que probablemente de repente use el nulo para ver si un nombre es menos de 20 caracteres, te pones el carácter nulo y ya está, y sabes que termina ahí. Lo mismo para el apellido. La cédula de 4 bytes seguramente es BCD, ¿no? Entonces en cada byte me entran 2 dígitos decimales y tengo 8 dígitos, que son los 7 de la cédula más el dígito verificador. Y el salario de 8 bytes, un punto flotante de 8 bytes del IEE 754, ¿no? Una estructura de ese estilo. ¿tá? Y esta es mi tupla. Nombre, apellido, cédula y salario del empleado, por ejemplo. Entonces todo esto me ocupa 52 bytes. Cuando yo los pongo en memoria, ¿no? Y después armo esa estructura en memoria y le digo, bueno, todo esto, este bloque de 512 bytes, tomá, grabalo en tal bloque del disco, ¿no? Y así voy armando mi tabla de datos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿No? Entonces, mi tabla de datos de empleados le entran 9 tuplas por cada bloque de disco, ¿no? Como yo tengo 100.000 registros, o sea, tengo 100.000 empleados, mi empresita va bien, ¿no? Tiene un montón de empleados, entonces, como me entran 9, 100.000 dividido 9, techo, ¿no? Porque, por ejemplo, si me da 11.111,1, ese coma 1 quiere decir que yo voy a tener alguna tupla, ¿no? Que me entra, una tupla que me va a quedar sola en un bloque. Entonces yo preciso 11.111 más un bloque para poner una tupla sola que no me va a llenar ese bloque, pero que yo la tengo que poner en algún bloque. Entonces preciso 11.112 bloques de datos para guardar mis datos. Por eso usamos techo, redondeamos para arriba, ¿no? Entonces el bloque índice tiene pares clave puntero que son el de 4 más 4, ¿no? Porque me dice que yo quiero indexar la cédula, que tiene 4 bytes, y que suponíamos que era un BCD, pero además el puntero a bloque es de 4 bytes. En este file system, por alguna razón, ¿no? Yo no puedo tener más de 4.000 millones de bloques diferentes, ¿no? Es un disco chico, relativamente, ¿no? Entonces mi file system tiene un puntero a bloque de 4 bytes. Ese número de 4 bytes o sea, de 32 bits, ¿no? Es hasta 4.000 millones aproximadamente, me define cuántos bloques entran en ese file system, que es un file system chiquito, ¿no? Por supuesto, todos estos son números, si ponemos números muy reales, son todos números enormes en discos modernos. Estos son, realmente ponemos números chicos para que sean fáciles de sacar las cuentas. Entonces, mi índice, ¿qué tiene que tener? Tiene la cédula más el puntero a bloque, es de 8 bytes. Y yo quiero armar una estructura como esta, ¿no? O sea, yo quiero poner el par de clave con punteros adentro del bloque, todos los que pueda, y armar todo mi índice de un archivo ordenado por punteros, ¿no? Quiero armar esa estructura. Entonces, bueno, con 8 bytes veo que me entran 64 justos, ¿no? Pero precisamos un puntero al siguiente, porque queremos que nuestros archivos estén ordenados por punteros, ¿no? Hacer la gestión esa que nosotros queríamos tener para poder mantener las tuplas ordenadas, que yo las pueda recorrer en forma ordenada. Por lo tanto, va a tener 63 pares, porque preciso un espacio, porque este justo me deja 64 y no me deja ningún espacio libre,
Entonces, si lo ponemos a 63, me quedo con 8 bytes libres y allí puedo poner otro puntero a bloques que es de 4 bytes para tener la secuencia de bloques del índice. ¿Hasta acá me siguen? Sí, ¿Sí? sí, sí. Y como es disperso, precisamos apuntar a 11.112 bloques, ¿no? O sea, con 63 punteros por bloque, lo que resulta en que mi índice de primer nivel va a tener 177 bloques, ¿no? Para estos 77 bloques, en el segundo nivel precisamos 3 bloques y arriba de eso un bloque raíz. O sea, mi índice va a quedar un árbol que tiene un bloque arriba, 3 bloques en el segundo nivel, o sea, uno en el raíz, 3 bloques en el segundo nivel y 177 en el último nivel, ¿no? Una cosa que vemos es que nuestro índice va a ocupar 181 bloques. Ese es el tamaño que va a ocupar físicamente el índice, ¿no? En nuestro disco. O sea, 11.112 bloques ocupa el archivo de datos, pero además nuestro índice va a ocupar 181 bloques, ¿no? Lo que estamos haciendo es aprovechando que esto va a estar ordenado, al menos por punteros, para tener un índice también ordenado por punteros que sea disperso, ¿no? Si tuviéramos que hacer un índice denso, esto va a crecer un montón. Se los dejo para que lo calculen, ¿no? Y nuestro índice va a tener altura 3. Entonces, para encontrar un dato, hay que leer 4 bloques. Yo leo el nodo raíz, el nodo del primer nivel, el nodo del segundo nivel, y luego de ahí ya tengo un puntero al bloque, ¿no? Y tengo que leer el bloque de datos para asegurarme si está o no está el dato, ¿no? A no ser que justo coincida con que veo uno de los valores adentro del índice. Si lo encuentro en el índice, yo sé que está, que va a ser un primer valor de algún bloque. Pero si no está en el índice, tengo que ir a la tabla de datos porque como es un índice disperso, solamente tengo el valor del menor valor de cada bloque. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. Sí, por mí todo bien. Entonces, el índice multinivel nos permite hacer búsquedas mucho más eficientes. Piensen en este ejemplo, ¿no? Si yo tenía que buscar los datos acá dentro de 11.112 bloques, aún estando ordenado y todo eso, preciso un montón de bloques para encontrar cualquier dato. Si estuviera físicamente ordenado, por ejemplo, podía ser por bipartición, pero bipartición de 11.112 bloques, en el mejor de los casos son, como si fueran, son 15 lecturas tengo que hacer, ¿no? Acá, por bipartición. En cambio, por este archivo yo solamente tengo que hacer cuatro lecturas, porque bipartición es como si fuera un índice con nivel 2, o sea que tiene 2 pares clave puntero nada más, porque en cada punto yo tengo que decidir si voy a la izquierda o voy a la derecha. Pero acá yo puedo decidir por nivel, ¿cuánto me decías? 63, ¿no? Entonces, el orden, o sea, esta altura, que tenía un costo 3 de altura, ¿no? Me coincidiría con 11.112 bloques, le hacemos el logaritmo base 63 y nos tiene que dar 2 con algo, más o menos. ¿Sí? No le hice la cuenta, pero nos tiene que dar algo así. Entonces, este índice es más eficiente incluso que la bipartición si estuviera el bloque físicamente ordenado. ¿Alguien quería decir algo? ¿Está? Bueno, con esto, ¿qué vimos? Vimos el índice multinivel. Que el problema que tiene es que más adelante vimos que estas estructuras tienen algunos problemas. Cuando, por ejemplo, si mis datos no son homogéneamente distribuidos en todo el espacio de valores, tienen tendencia a que el árbol quede, ¿cómo es que se dice? Desbalanceado. Entonces esas cosas se mejoraron con otros índices, ¿no?
Algunos índices son algunos que tienen alguna estructura especial. Este es un caso de los índices de agrupamiento que está para... La idea es de valores que se repiten mucho, ¿no? Son índices especiales para valores que se repiten mucho, ¿no? Igual hay pocas bases de datos que están usando alguno de estos índices. O sea, estos son índices más históricos, ¿no? Las bases de datos nuevas casi todas van hacia árboles B y B+, que vamos a ver ahora. Entonces, supongamos, por ejemplo, que, no sé, el departamento en el que trabajan los funcionarios, ¿no? De una empresa, o el departamento, el barrio en el que viven, ¿no? O tipos de familias de productos, ¿no? Yo tengo todo mi inventario de productos, pero los productos pertenecen a familias, a una taxonomía que tenemos en la organización para esos productos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero buscar por esas cosas, esos atributos se van a repetir mucho, ¿no? Entonces queremos estructuras que aprovechen esa redundancia y sean rápidas en devolver los datos, ¿tá? Entonces acá tenemos un ejemplo en el cual se hace un bloque especial al principio, generalmente del árbol, que muchas veces se llama directorio, ¿tá? Este es mi archivo de datos. Vean que tengo los datos y el atributo que estoy tratando de ordenar está todo desordenado. Pero los valores se repiten. Por ejemplo, esta tupla tiene un 1, acá tengo un 1 también, acá tengo un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 1. O sea, este atributo es un atributo que no es clave, ¿no? Pero sí es un atributo por el cual yo quiero buscar. Por ejemplo, quiero todos los productos del tipo 1, tal vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo hago este directorio, ¿no? Un archivo que tiene todos los valores, o, perdón, no es un archivo, es un bloque. Puede ser una cadena de bloques, puede estar después, si todos los valores no me entran en un solo bloque, puede ser que tenga una cadena de bloques. Pero la idea es que este primer nivel sea uno o pocos bloques. Y tengo todos los valores que me pueden ocurrir, o sea, todas las cosas que pueden... Si hubieran, por ejemplo, indexado por departamento, las cédulas, depende de dónde nació la persona, yo tendría 19 valores, ¿no? Pero acá en este caso tenemos 6 valores, que en realidad el 6 no me aparece, son del 1 al 7, ¿no? Pero tengo 1, 2, 3, 4, 5, por alguna razón 6 no hay y 7, ¿tá? Son los 6 valores que me aparecen, ¿no? Y que están en mi tabla de datos. Estos son los bloques de mi tabla de datos, ¿tá? Por este atributo, que no es un atributo clave porque los valores se repiten. Entonces, ¿qué es lo que hago? A partir de este tengo un puntero a una cadena de bloques que es una cadena con un atributo muy chiquito. Lo único que preciso es un puntero a bloque y a tupla, ¿no? Va a ser un puntero parecido al que teníamos en este ejemplo, ¿no? Donde estaban las... al índice de a los datos estos, ¿no? Parecido a este, ¿no? Este que tengo, un índice que es un puntero a registro, porque estoy diciendo en qué bloque está, que está en el bloque 3, y además qué tupla está, cuál es la posición de la tupla dentro del bloque, ¿no? Entonces va a ser un índice a registro, ¿tá? A diferencia de un índice de bloque que solamente me dice en qué bloque está, solamente guardo el bloque. El índice de registro voy a tener el bloque más un desplazamiento o un número de tupla en la que tengo que buscar, ¿tá? Entonces, en este caso, este es un puntero a bloque que apunta a un conjunto, a una cadena de bloques que solamente tienen un puntero a registro. Entonces, para el valor 1, si yo quiero encontrar todos los valores que tienen 1, voy acá y acá tengo un puntero a este bloque, otro puntero a este, otro puntero a este, y cuando se me acaba este bloque voy al siguiente y veo todos los punteros a datos, ¿no? Hasta que llego al último, y después estos estarán vacíos, tendrán un nulo o algún valor por el estilo, ¿no? De esa forma yo puedo encontrar
todos los que tienen valor 1. Si quiero encontrar todos los que tienen valor 4, voy al nodo raíz, que es un directorio en este caso, vengo con el 4 me apunta a un bloque, me dice el número de bloque, donde están los punteros a todos los valores 4. Entonces yo tendría costo 1 por encontrar acá encuentro el 4, tengo el bloque puntero, costo 2 por leer este bloque, y acá ya tengo los 3 punteros, y además el puntero a bloque al final es nulo, por lo tanto sé que solamente hay 3 valores, y esto me dan 1, 2 y 3. O sea, para obtener todos los tuplas que tienen el valor 4, mi costo es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 2 lecturas del índice y 3 lecturas de los bloques donde están los datos. ¿Sí? Esto asume un índice denso, ¿no? Donde solamente guardamos los punteros. La otra opción es que tengamos un índice disperso, porque mi tabla de datos está ordenada por ese atributo. Puede estar ordenada por ese atributo aunque no sea clave, ¿no? Eso es un tema de restricción conceptual, pero podría tener mi tabla ordenada por ese atributo porque es importante para mi empresa, porque yo hago muchas búsquedas basadas en este índice, ¿no? Y entonces puedo decidir que, aunque no es un atributo clave, como hago muchas búsquedas, me conviene que mi tabla esté ordenada por ese atributo para hacerlo más eficiente. Entonces, vamos a tener el directorio, pero este directorio, en vez de apuntar a una tabla de punteros, lo que va a apuntar es directamente a los bloques donde empieza la secuencia de números, ¿no? Entonces yo voy a este bloque y acá leo este bloque, y si veo que continúa, esto probablemente en mi archivo de datos está ordenado en forma secuencial por punteros, ¿no? Y tenga todos los punteros para acá. Pero entonces me lleva a este y puedo ir leyendo unos hasta que se acaben. Cuando se acaban, ya empieza otro valor. Si yo quiero ir a leer los 4, leo el directorio, me lleva al puntero donde empiezan los 4 y acá empiezo a leer todos los 4. ¿Hasta acá me siguen? Sí, bárbaro. Está. Estos son los índices de tipo de agrupamiento, ¿no? Los pueden ver también en la bibliografía del autor que estamos usando, ¿no? La explicación de él es un poco diferente, pero básicamente es esto, y los dibujitos son también un poco diferentes. Entonces vimos archivos por bloques, índice multinivel, índices de agrupamiento. Vamos a hablar de índices hash, ¿no? Hay muy pocos de los sistemas comerciales que hagan índices hash del tipo físico, ¿no? Si se fijan en los datos de muchos de los sistemas de base de datos, por ejemplo, Oracle y MySQL, en general no hacen índices hash físicos, los desarrollan en memoria, solo hacen un hash si les cabe, si tienen lugar en memoria para ponerlo. Entonces, en general, solo lo van a hacer para tablas que son relativamente chicas, ¿no? Pero igual puede tener unas cuantas ventajas, ¿no? ¿Hash lo han visto? ¿Han visto el tema de hash en algún lado? Por ejemplo, en algoritmos, eso. En Java puede ser, un algoritmo. En Sí, los Java, hashmark, una clave y una llave. o sea, tú tienes un atributo y le aplicas una función que te da una clave que generalmente es una posición en una estructura. ¿Sí? Más o menos, ¿es eso? Vamos a ver un poco qué es hash, ¿no? La idea de la función de hash es un sistema de clasificación abstracto, ¿no? Porque clasifica las cosas en realidad según una fórmula matemática en un conjunto de conjuntos que simplemente tienen unas propiedades matemáticas, pero que no tratan de ser nada descriptivo
de lo que estamos tratando de ordenar, ¿no? Las funciones hash son con una familia grande de funciones que si le ponemos como entrada un atributo de un cierto tipo, ¿no? Que generalmente en computación lo que vamos a hacer es el atributo ese, lo que sea, lo vamos a tratar como si fuera una tira de números binarios. O sea, puede ser, por ejemplo, nombre, dirección y teléfono, pero ese nombre, dirección y teléfono lo vamos a poner, así como lo pusimos en la tupla, lo ponemos en memoria todo a continuación y vamos a asumir que hay una especie de número, un tamaño fijo X, ¿no? Y que es ese número binario. Y ese número binario le vamos a aplicar una fórmula matemática que nos va a devolver una salida, un número finito de un tamaño potencialmente más chico, ¿no? Pero un número con suficiente cantidad de dígitos binarios, a pesar de todo, ¿no? Entonces, lo que se busca es que ese tipo de funciones, en general, me distribuya los objetos en conjuntos más o menos homogéneos. O sea que para el espacio que yo estoy tratando de direccionar, me va a agarrar y me va a agrupar, por ejemplo, me va a dar el mismo valor para, en este caso, más o menos hay 2 elementos, en este caso hay 3, pero no más que eso, por cada uno de los números del conjunto al que lo llevo, ¿no? O sea, a ver, tiene como entrada un conjunto de elementos U que suelen ser cadenas de tamaño fijo o variable, una cadena de bits, ¿no? Y los convierte en un rango de salida finito M, ¿no? Este rango M generalmente va a ser un 2 elevado a la algo menos 1. O sea, va a ser un número de tantos bits, de M minúsculas bits, ¿no? Una cadena de longitud fija o números binarios de largo determinado. La función es una proyección del conjunto U sobre el conjunto M en función de esa fórmula, ¿no? En general, U es un conjunto muy grande, potencialmente infinito de elementos, y M es un conjunto con un número más o menos pequeño de símbolos. El valor de hash es una representación abreviada o clasificación más o menos arbitraria de la cadena de entrada en el conjunto M. ¿Tá? Tiene una buena explicación en Wikipedia. Si quieren ver sobre funciones hash, uno del que les recomiendo, que está muy bueno, es este Applied Cryptography de Bruce Schneider. Tiene una muy buena explicación sobre funciones hash y otras funciones matemáticas utilizadas, por ejemplo, para temas de seguridad y de criptografía. Y una explicación sobre las propiedades que se busca en una función hash, ¿no? En particular queremos que sea una función de costo finito, o sea, que el cálculo sea rápido. Generalmente es algún tipo de polinomio binario, ¿no? Que tenga una distribución uniforme, o sea que si yo elijo aleatoriamente muchos valores para encontrar hash, ¿no? En promedio, yo tengo un conjunto de datos que les quiero aplicar el hash, ¿no? Y entonces voy a decir que, porque la idea es, para cada dato, le aplico el hash y me va a dar un número. Y yo lo que voy a tener es un cajita, ¿no? Voy a tener la cajita 1, la cajita 2, la cajita 3, para todos los números que participan en el hash, ¿no? Entonces, cuando agarro el valor y le aplico la función de hash y me dice que la cajita 5, entonces agarro la tupla de ese valor y la meto en la cajita 5, ¿tá? Lo que yo espero es que para cualquier conjunto arbitrario de valores para mi clave de indexación, la distribución que me haga sea más o menos uniforme. O sea que si yo elijo un dominio, una cantidad X de valores, en promedio, en cada cajita me van a entrar más o menos la misma cantidad. Y en el mejor de los casos, yo voy a tratar de que esa cantidad la pueda predecir. Decir, bueno, para todo el espectro de datos que yo espero en mi tabla de datos, ¿no? De lo que yo sé, yo espero que voy a precisar no más de tantos elementos por cada una de las cajitas, por cada uno de los valores del hash, ¿no? De esa forma yo puedo prediseñar la tabla de hash que voy a precisar, ¿no?
Entonces, la distribución es uniforme, con eso yo puedo tener una idea del tamaño de la tabla que preciso y cuántas cajitas, cuántos elementos espero que haya en cada cajita, ¿no? En cada uno de los números del hash. Es determinista, o sea, siempre le aplico la misma función al mismo valor y siempre me va a dar el mismo resultado, el mismo número de hash, ¿no? Es una función sobreyectiva, eso quiere decir que para muchas cosas me van a dar la misma cajita, o sea, para muchos números que voy a probar me van a dar sobre el mismo número de la función de hash. Y es un montón de propiedades más que ustedes pueden ver por ahí. ¿Ah? Una cosa que puede pasar es que el valor m puede ser diferente a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Yo hice una estructura hash, pero a medida que mi sistema avanza, empiezo a tener más tuplas y entonces ya no me caben en la estructura original, ¿no? Entonces voy a necesitar que se expanda para crecer, ¿no? Entonces muchas veces la función de hash es parametrizable para cambiar el rango de valores resultado. Incluso vamos a ver un mecanismo, ¿no? Lo vamos a ver muy por arriba, pero hay un mecanismo, por ejemplo, para hacer crecer las tablas de hash cuando empiezan a llenarse, porque yo preví que en cada cajita puedo ver hasta tantas tuplas, pero cuando ya no me caben, ¿qué hago? Bueno, tengo varias alternativas. Una es, o puedo poner las cajitas, en realidad van a ser bloques de datos, los bloques de disco. Lo que puedo hacer es puedo hacer una cola de bloques de disco, pero entonces ya el truco de la función de hash era que tenga costo 1 y ya no va a tener costo 1. Entonces la otra opción es hacer crecer mi función de hash y empezar a agregarle un bit más a la función de hash y entonces duplicar el tamaño de mi tabla de hash. Eso lo vamos a ver más adelante. En general, la función de hash son funciones que son unidireccionales. O sea, es muy fácil calcular a partir del valor del atributo cuál es el valor de hash que se tiene. Pero a partir del valor de hash, identificar qué valores posibles de clave son es muy difícil, ¿no? En general, en esos algoritmos es muy complejo. Por eso también se usan para firma electrónica y otras cosas. Hay un montón de matemáticas ahí que lo pueden ver en el libro recomendados. Si es un hash de buckets, lo que va a tener son bloques consecutivos, ¿no? O sea, yo voy a tener un bucket, a ver dónde tenemos un dibujito, teníamos un dibujito acá, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Mi función de hash, por ejemplo, es, en este caso, creo que es división por 17. O sea, me viene un número y lo divido entre 17. Como función de hash es horrible, ¿no? Pero si mis datos son tienen distribución uniforme, anda bien para alguna cosa de entrecasa, ¿no? Pero entonces esta tabla, la idea es, alguien me trae un valor, por ejemplo, me traen el valor 44, y si yo le hago módulo 17, y me va a dar 10. Entonces acá es donde va el valor 44. ¿Tá? Entonces la idea es que mi tabla de hash tiene el directorio con todos los valores posibles, que en este caso, como es módulo 17, el resultado va a ser entre 0 y 16. ¿Tá? Y tienen un bucket, un bloque. Esta es mi cajita. Entonces, cada vez que me viene un número, lo divido entre 17, veo el resto que me queda, ¿no? Y ese resto es el valor que le voy a poner, ¿no? El módulo 17. Y entonces los voy poniendo cada uno en su cajita. El problema es, si se me llena una cajita y me aparecen más valores, entonces una cosa que puedo hacer es poner un puntero, ¿no? Y agregar bloques. Pero el truco del hash es, alguien viene con el valor, me dice, yo tengo el valor 46, le aplico la función, todo eso en memoria, muy rápido, me dice que es 12, voy al lugar 12 y obtengo el puntero donde tiene que ir el 46, ¿no? O sea, esto tiene costo 1. Generalmente este directorio está en memoria, ¿no? Ni siquiera está, o sea, tiene costo 1. Entonces buscar cualquier cosa es muy rápido, ¿no? Es rapidísimo.
pero solamente me sirve para buscar por igualdad. No puedo buscar por rango, porque en realidad, si yo voy a seguir la secuencia, mis valores están en cualquier lado. Acá tengo el 0, no sé, después el 1 me parece que no lo tengo el 2 por acá, después el 3. Tengo que andar haciendo búsquedas por todos lados. El hash solamente me sirve para buscar por igualdad, ¿no? Entonces, son bloques consecutivos preubicados correspondientes con los valores de m, ¿no? Los valores de m, en este caso de nuestra función de hash sobresimplificada, que es módulo 17, son estos valores, ¿no? Hay desperdicio de espacio si hay valores de m que no sean objetivo de algún HU. O sea, si mi función de hash no es uniforme, o sea que para los valores aleatorios no distribuye uniformemente, ¿no? Puede suceder que haya bloques que nunca se llenen, por alguna razón, ¿no? Ahí el tema es buscar funciones de hash matemáticamente complejas que me garanticen eso, ¿no? Este no me garantiza eso porque, por ejemplo, si mis números no tienen una distribución, la función módulo va a dejar ver muchas de las propiedades de los números que yo tenga, ¿no? Pues es una función muy sencilla, ¿no? Hay algunas otras que tienen funciones de hash que tienen capacidad de encripción, por ejemplo, y que generan una aleatoriedad en el valor que dan como resultado, que me garantiza que la distribución de los buckets va a ser prácticamente uniforme, ¿no? O sea que una de las cosas fundamentales es elegir una muy buena función de hash, ¿no? La gran mayor parte de las bases de datos ya tienen funciones predefinidas, ¿no? Entonces, con eso, si hay cierto valor de hash y por tanto los buckets que no se llenan, la función de hash está mal diseñada o no es la adecuada para el espacio de valores que tenemos y el tipo de valores que tenemos también, ¿no? Si no hay directorio, es solo una lista de buffers, entonces calcula la ubicación del bloque con una fórmula. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si yo no tengo este directorio, simplemente este va a ser el bloque 0, el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, y simplemente leo ese bloque en la tabla. O sea, ni siquiera preciso, si lo hago bien y está bien organizado, ni siquiera preciso tener el directorio, porque esto va a ser una tabla y él va a ser el bloque 0, el bloque 1, el bloque 2, bloque 3, bloque 4, en esa forma, ¿no? Entonces todo esto es muy rápido, muy eficiente. Si hay directorio, para cada valor de hash, número binario de n, hay un puntero a una lista de bloques. Y el overflow, o sea que se me acabe, que mi bloque ya se llene, se puede hacer con una lista de bloques también, ¿tá? Pero esto no es deseable. En general vamos a ver lo que es la extensión de hash, que lo vemos más adelante. ¿Hasta acá? ¿Me entienden todos? ¿Sí? ¿Se entendió por acá? ¿Preguntas? Sí. Sí, sí, sí. Este es un ejemplo con hash sin directorio, es un caso particular donde asumimos que, por ejemplo, hay solo un valor, pero si no, acá perfectamente podríamos poner un Disculpa, Enrique, Sí. aprovecho, puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Y cuál es la desventaja? Porque es buenísimo, si tiene costo 1, pero por algo no se usa tanto. Como usarse se usa. Se usa mucho, muchas veces lo toma, lo hace internamente, es una decisión del sistema de base de datos. Si el conjunto de datos es adecuado para meterlos en memoria, ¿no? O sea, que sea relativamente chico, hay muchos casos en que el servidor de base de datos puede tomar la decisión de indexar en memoria con un hash toda una tabla, ¿no? El problema que vos tenés acá es que no podés recorrer valores, ¿no? O sea, esto solamente te sirve para buscar un único valor. Claro, sí. Si vos querés recorrer por rangos, no podés hacerlo. Y por supuesto, en general la función hash es en una dirección. Es, si vos tenés la clave, ir a buscar la tupla, ¿no? No al revés, claro. Es Al revés, unidireccional. por ejemplo, sí, no. Y es solamente por igualdad. O sea, son X-join solamente, ¿no? Cuando vas a hacer por igualdad. Nada más. Claro. Sí, me queda Guarda. claro.
se puede usar también el hash, después lo vamos a ver. Por ejemplo, a veces para ordenar, ¿no? Y vamos a ver, para hacer joins, a veces te conviene ordenar las tablas por hash y que es una forma de mantenerlo ordenado, porque vos sabés que si ordenás la tabla por hash, en el bucket 0 de una tabla y en el bucket 0 de la otra, si hay algo para hacer join, va a estar ahí, ¿no? Y entonces los podés ir recorriendo bucket por bucket, aunque las tuplas te van a quedar ordenadas de cualquier cosa, ¿no? Pero el join lo haces. ¿Ah? Eso después lo vamos a ver. ¿Ah? Acá pueden, por ejemplo, ver algunas simulaciones que no las verifiqué, a ver si estas todavía existen, que no se me hayan muerto. Acá la idea es, vean que tienen un hash, ¿no? Y entonces yo puedo tener, por ejemplo, un valor y le hago un insert, ¿no? Y no me acuerdo qué función está usando. Hash integer, ¿está? Y le pongo, yo qué sé, otro valor, ¿no? Y lo está insertando. Lo que está tratando de hacer es este tipo de hash sin directorio, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo es tenemos un único lugar para cada valor de hash. Suponemos que es un valor lo suficientemente grande, ¿no? Este tipo de tablas es una tabla muy primitiva, es poco, ya no se usa mucho, ¿no? Pero a veces se usa internamente dentro de algunos algoritmos, por ejemplo, para cosas de telecomunicaciones, para firmware, ¿no? Porque es muy fácil de mantener. El único truco es que cuando yo tengo un valor que colisiona con otro, entonces lo que hace es busca un lugar, busca por ejemplo hacia la derecha siempre y si se le acaba da toda la vuelta hasta tantos lugares a ver si hay un espacio libre y te lo mete ahí, ¿no? O sea, te lo mete en cualquier lado, pero no muy lejos del lugar donde debería ir. Es una forma de resolver las colisiones en alguno de estos hash. ¿Tá? Pero bueno, acá está el ejemplo y entonces acá pueden hacer las pruebas de cómo funcionaría un hash. Yo qué sé, le ponen algún otro valor. Solo acepta números en este caso, ¿no? Ah, está haciendo módulo 29. Ahora ahí sí que está haciendo módulo 29, ¿no? 29 más 17. 29 más 17 es 36, ¿no? Entonces, si yo le pongo 36, no, es 46. Voy a poner 46. Si le pongo 46, va a coincidir con este. Vean que ¿qué pasó? Como tuvo colisión, lo puso en el siguiente lugar. Si yo quiero buscar el valor 46, ¿no? Va a ir a buscar este lugar y como no lo encuentra, busca algunos lugares a la derecha. Y ahí lo encontró. ¿Tá? Acá el problema es que si yo después quiero poner el número 18, como ya está ocupado, lo va a poner en el lugar 19, ¿no? Entonces empieza a tener algunos problemas. Este tipo de hash uno lo tiene que calcular asumiendo de que este tipo de cosas casi nunca va a ocurrir. ¿Sí? Pero bueno, en general yo las implementaciones de estas cosas las vi para cosas internas, para temas de manejo de firmware y cosas por el estilo. En general para datos no se maneja este tipo de cosas. Además yo tengo que preubicar toda la tabla, o sea, ya tengo que hacerle lugar a todas las tuplas posibles de la tabla en el valor. En cambio acá sí tenemos buckets. Acá vean que tenemos un bucket que tiene espacio para 3 valores al menos. Y el overflow está acá. Tenemos un overflow que es una cola compartida, en este caso, ¿no? Entonces, si yo voy y pongo 46, me da 2, porque le está haciendo 88, ¿qué era que está haciendo? Por 11. Es módulo 11. Me da el 88, y si le pusiera, por ejemplo, 100, me puso acá el 3,
Entonces el 108, no, tengo que ponerle 107, eso, 107. ¿Qué módulo era el que estaba haciendo? Módulo 11, o sea que tengo que hacer 110, ahí, y 121, me llenó este lugar, y si yo pusiera 132, que vean que el bucket este ya está lleno, entonces va a empezar a usar el overflow que tiene acá. Está todo ocupado y empieza a usar el overflow. El problema es que acá en el overflow me empiezan a quedar cosas mezcladas, ¿no? Vean que esto es una implementación diferente de lo que nosotros vimos, por ejemplo, acá en este caso, ¿no? En este caso el overflow, yo tengo un overflow para cada bucket. Entonces, yo no voy a tener un bucket para todos los overflow que hayan, porque si no, cuando se me llenan, siempre tengo que ir a buscar ese bucket. Y eso va a tener un costo más grande. En cambio, yo acá voy generando overflows para cada uno de los buckets si se me llena. ¿Tá? Este que era. Acá tenemos otro hash, el open hash. ¿Este cuál era el open hash? Está. Este lo que va haciendo son los buckets y los va construyendo. Y tengo 111 con módulo 13. Y si pongo 123 más 13 es 136, ¿no? Este lo que va haciendo es con punteros. Me va haciendo un bucket parecido a este que nosotros hicimos acá, pero tiene un valor por cada bloque. ¿Tá? Este tipo de implementaciones son más para memoria, ¿no? Porque esto tiene mucho costo, ¿no? La idea es que cada bloque guarde muchos valores, todos los valores que pueda, ¿no? Entonces en disco hacemos estructuras más de este estilo. ¿Sí? Yo lo que le pido es que esos recorran alguno de esos punteros acá y jueguen un poco con la función de hash para ver qué es lo que están haciendo. Vean que están usando módulo. Por módulo es fácil encontrar. Si yo quiero generar un caso, por ejemplo, vean que acá lo que dice, como es módulo 13, simplemente le sumo 13 y de esa forma voy a llenar acá. O sea que esto sería 149. Si le pongo a 149, le va a agregar uno más allí, ¿no? Esto, en este caso, digamos, no hay overflow. Lo que va a haber es colas más largas. ¿Qué es lo que pasa? Acá el costo no va a ser 1. Si yo quiero buscar, por ejemplo, el 123, ¿no? Lo que va a hacer es, tiene que ir a buscar al lugar y después recorrer toda la fila, ¿no? Entonces va a tener costo 1, 2 y 3 para encontrar este dato, ¿no? En general, en sistemas de base de datos vamos a querer que sea costo 1. Vamos a tratar de que los hash tengan costo 1. Bueno, entonces sea B el valor de la clave, calculo h de b, esto es una función, un polinomio generalmente, consulto el directorio de la posición P, posición de puntero es igual a la dirección del bloque HB, ¿no? Y accedo al bloque apuntado por el puntero P, ¿no? Bueno, términos. R es la cantidad de registro del archivo, N el cantidad de registro de tuplas por bloque, HB es la cantidad de buckets, el espacio de HB, o sea, cuántos valores la función de hash me puede dar diferentes, ¿no? Generalmente la función HB lo que me da es un número de una cantidad de bits. Entonces, si me da por ejemplo, me da un número 8 bits, tiene 256 espacios. Si me da un número de 16 bits, va a tener 65.536, ¿no? Y así sucesivamente. Si fuera de 10 bits, me va a dar 1024. Esto es la cantidad de bloques, o sea, el tamaño del registro
la cantidad de registros dividido la cantidad de registros por bloque, me da la cantidad de bloques, y la cantidad de bloques dividido el espacio de la función de hash me dice la cantidad de bloques de overflow promedio. O sea, esto es la cantidad que yo espero. En general, este tipo de cosas deberíamos esperar que, en lo posible, que sea 0 este valor. En promedio recorro la mitad de estos bloques para encontrar un dato. Puede haber un porcentaje importante de búsqueda de registros inexistentes. O sea que si voy a buscar sin función de hash, voy a tener que recorrerlos, ¿no? Porque son como índices que están todos desordenados. Normalmente la búsqueda en el bucket va a ser un medio de B sobre HB más 1. O sea, si HB es mayor que 1, eso quiere decir que yo puedo tener hasta 2 bloques, puedo esperar 2 bloques en cada bucket. Entonces yo tengo que recorrerme los 2 bloques, porque vean que acá los datos no están ordenados en general, ¿no? Aunque podría ordenarlos, pero va a tener un costo extra. Podría tenerlos ordenados y buscar en forma ordenada, pero normalmente no están ordenados. Entonces yo voy a buscar un valor, obtengo la función de hash, encuentro el primer bucket, y si no está ahí, tengo que buscar en el segundo bucket, ¿no? O sea, lo que estoy hablando es la cantidad de buckets que tengo que recorrer. El ideal es tratar de que esto sea, que sea solamente uno. Bueno. En general, si bien se pueden guardar las tuplas en los bloques de los buckets, de eso vamos a hablar, la gran mayor parte de las veces lo que nosotros generamos con el hash son solamente índices, que tienen punteros. O sea, lo que nosotros vamos a guardar acá, generalmente son pares clave puntero. Lo que vamos a guardar es la clave más un puntero a la tabla de datos donde está el dato verdaderamente, ¿no? Opcionalmente se puede hacer que la tabla esté organizada por hash. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, eso hace que las búsquedas son en uno, ¿no? En o sea, orden yo 1. hago la búsqueda en el índice. En ¿no? orden 1. La búsqueda tiene orden 1. O sea, yo hago la operación. En realidad tiene orden 1. Yo tengo costo 2 en ese caso, porque es costo 1. O sea, vengo con la clave, le aplico la fórmula, me dice en qué posición tengo que ir a buscar el bucket, que lo voy a buscar directamente, ¿no? Porque puedo calcular la posición del bucket a partir de ese número y leo el bucket. O sea, tiene costo 1 de leer una lectura, de leer el bucket. En el bucket, en este caso, lo que nosotros tendríamos es, busco la clave adentro del bucket y tiene el puntero asociado, es par clave puntero. Entonces con el puntero, ahora voy a la tabla de datos, efectivamente. Y ahí tengo un costo de otro bloque, leer el dato. Uno es encontrarlo en el índice, costo 1. Y después, cuando lo tengo en el índice, además tengo un costo más de ir a buscar el dato a la tabla de datos. En esta implementación, ¿no? Si yo organizo que eso después lo vamos a ver, porque yo puedo organizar mi archivo en forma de índice, ¿no? Y entonces decir, bueno, en vez de tener solo el par clave puntero, ¿por qué no tengo todos los datos de la tupla, ¿no? Y que vamos a ver que eso lo hacen, por ejemplo, muchos servidores base de datos. Lo hace SQL Server, lo hace MySQL, ¿no? En Oracle es opcional, pero lo puede hacer también. Y tiene algunas ventajas al respecto de eso, pero lo vemos después. Entonces, guardan los punteros en la tabla de datos, muchas veces se construye para que puedan caber en memoria, o sea, se hace el índice para que quepa en memoria, son muy rápidos. Y bueno, la idea es que ustedes se planteen el escenario, buscar, insertar, ajustar campos clave y no clave en esas funciones, ¿no? Puede haber índices densos y bueno, el índice denso sí podemos hacer el índice denso, ¿no? Nosotros podemos hacer para cada valor que haya una tupla, le hacemos un puntero al dato. Ahora, ¿puede haber índices dispersos?
Y no tiene mucho sentido hacer un índice disperso, porque ¿qué pasa? Con cada valor me va a dar un número diferente, ¿no? Entonces, para cada valor necesariamente voy a tener un bucket diferente. Y voy a tener el valor con el puntero en otro lado. Entonces, por ejemplo, hash no va a servir para índices dispersos. Asume siempre que los atributos no van a estar ordenados o no puede aprovechar que los atributos estén ordenados en la tabla, ¿no? Por cómo funciona. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Está. Bueno, entonces buscar, aplicamos la función de búsqueda, leemos el directorio, costó 1, y recorremos los buckets. Si elegimos bien el tamaño de los buckets, este costo debería ser 1, ¿no? Para insertar sin duplicados, ¿no? Buscar, pero hasta el final, en el bucket, ¿no? Y agregar, si hay espacio, agregar, y si no, costo 1 más 3. Dependiendo ahí si yo tengo que ampliar el bucket o no tengo que ampliar el bucket, ¿no? Podemos aceptar duplicados o no, ¿no? Si aceptamos duplicados, entonces aplicar la función, leer el directorio, recorrer el bucket para agregar un valor similar a sin duplicados, busco espacio, no un valor determinado, no tengo que, en este caso es para insertar un valor a ver si ya existe, ¿no? Pero en este caso, si no me importa, simplemente lo agrego aunque ya exista, ¿no? Podemos tener compactación y puntero al primer bloque libre en el caso de que borremos, ¿no? Cosas que ya vimos se pueden aplicar a la lista de buckets. Update de un atributo no clave, bueno, busco por la clave y sobrescribo la tupla, nada más. Si es un update a clave, bueno, tengo que buscar, eliminar y buscar e insertar, pero en realidad antes de eliminar tengo que asegurarme que puedo insertar el otro. Entonces tengo que buscar el origen, buscar el destino, me tengo que asegurar que este existe y que este no existe, si fuera clave, ¿no? Y según lo que encuentre, fallo o hago la escritura, ¿no? Y eliminar el origen del bucket y agregar el destino al otro bucket, ¿no? Borrar, bueno, es buscar y eliminar del bucket. Ahí decidir si compactamos los buckets, ¿no? Si tenemos punteros a borrados. Ahí cómo es que se maneja las tuplas borradas en cada uno de esos buckets, que es un tema de decisión de implementación, ¿no? Ordenar. Bueno, esta es una discusión. ¿Qué hacemos para ordenar un archivo ordenado por hash, ¿no? Y si nos fijamos, la única forma es el fuerza bruta, que es agarrar todos los datos y ordenarlos con alguno de los algoritmos que vimos de sort externo, ¿no? Porque no hay forma de recorrerlos. La única cosa, por ejemplo, de decir, bueno, yo quiero recorrer, por ejemplo, las cédulas de los funcionarios o las cédulas del país, en Dirección Nacional de Identificación Civil, ¿no? Y yo estoy bastante seguro que casi todas las cédulas son consecutivas y bueno, puedo partir de un número y en realidad lo que hago es generar los números. Empiezo a generar los números, empiezo con la cédula, yo qué sé, de los viejos, ¿no? Las que tenían 6 dígitos, ¿no? Y empiezo con la cédula 100.000 y busco a ver si lo encuentro. Y si lo encuentro, bien, y si no lo encuentro, vuelvo a generar 100.001. Pero eso tiene un costo enorme, tiene un costo bastante grande, porque en realidad yo voy a hacer una búsqueda por cada uno de los números y es muy probable que tenga muchos valores que no existan. Entonces, es casi seguramente, todas estas cosas después vamos a ver de que vamos a tener que hacer las cuentas para probarlo, casi seguramente para recorrerlo o recorrerlos ordenados me sea más fácil ordenar la tabla con un sort externo que tratar de hacer alguna cosa aprovechando el hash. ¿Se entendió este problema? ¿Me comprenden el problema aquí? Sí, Sí. sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y acá vamos a
a nuestro problema. Nosotros queremos que nuestro hash siempre tenga profundidad 1, o sea que el costo siempre sea 1. Pero la vida continúa, entran más, nuestra empresa va funcionando bien, tenemos más clientes, tenemos más empleados, y en algún momento los buckets que habíamos decidido nos quedaron chicos, ¿no? Entonces tenemos que extender nuestro hash, agarrar y agrandarlo, agregarle más buckets. Bueno, entonces, ¿acá qué suponemos? Suponemos que la función de hash da un número binario de m bits. La gran mayor parte de las funciones de hash dan números binarios de 64 bits. Que si uno dice, voy a poner buckets de 64 bits de buckets, y no nos cabe en la mente la cantidad. O sea, si uno piensa que va a ser cajitas de 1 centímetro, ¿no? Y voy a poner la cajita 0, la cajita 1, la cajita 2 y así todas las cajitas de 1 centímetro cuadrado con 64 bits. En algún momento se nos va a acabar la superficie de la Tierra, ¿no? Y vamos a tener que empezar a poner cajitas en la Luna y en Marte, ¿no? O sea, es una cantidad astronómica. O sea que con 64 bits nos recontra sobra para cualquier función de hash, ¿no? Pero, natural, no vamos a hacer nunca buckets de 64 bits. Lo que vamos a hacer son buckets de alguna cantidad razonable, ¿no? Decimos, bueno, si yo espero tener tantos clientes, ¿no? Y mi par clave puntero entran tantos por bloque y yo quiero que esto tenga profundidad 1, bueno, entonces preciso tantos buckets. Entonces busco la cantidad de bits que yo preciso para representar eso, ¿no? Y esa es la que voy a elegir para mi función de hash. Muchas veces voy a usar una función de hash genérica de las que ya hay, pero voy a recortarla a una cierta cantidad de bits. Pero mi función de hash es capaz de darme más bits que los que uso. Solamente que me quedo con, por ejemplo, los n bits menos significativos, ¿no? O más significativos. Y se crea entonces un directorio con 2 a la n buckets, ¿no? Para los n bits. Supongamos que tenemos la clave K1, K2, K3, K4, que son estos valores, ¿no? Empezamos con un hash, el hash más sencillo, que es de 1 bit, ¿no? Y entonces tenemos 2 buckets, ¿no? Y nos estamos quedando con el bit, no sé, el más significativo, el 0 y el 1, ¿no? Entonces, acá ya con 2 valores ya se nos llenó. Entonces, el siguiente paso que es agarrar a estos valores, los repetimos 2 veces, y a uno le agregamos un 0 y al otro le agregamos un 1, ¿no? Y le ponemos como puntero los buckets existentes. ¿Qué pasa? Acá lo que hicimos es, extendimos la tabla, pero como todavía no tiene valores nulos, si alguien quiere buscar, le decimos, no, mira, si tienes valor 1, 0, anda a buscar acá. Y si tenés valor 0, 0, también anda a buscar ahora acá, ¿no? ¿Por qué? Porque recién estiramos la tabla, si no tendríamos que reclasificar toda la tabla en todo momento. Y en realidad la reclasificación se va a ir haciendo a medida que se van buscando datos y se van volviendo a escribir, ¿no? O sea, cada vez que uno tiene que ir a buscar a la tabla, va a ver los valores que hay acá y ver si con la función de hash le vuelve a dar 0, 0 o le da 1, 0. Y entonces reescribe, ¿no? Entonces, a medida que empiezan a ingresar nuevos valores, la tabla se me acomoda y me quedan todos los punteros bien a buckets que ya no están repetidos. O sea, que no hay 2 buckets apuntando, dos direcciones de directorio apuntando al mismo bucket. Y me quedan todos prolijos. Cuando este se me llena, de vuelta, tomo estos valores, les pongo un 0 adelante, después les pongo un 1, vuelvo a poner los punteros repetidos y vuelvo a comenzar para que la nueva tabla se multiplique por 2, ¿no? Entonces, los nuevos buckets se van creando a medida que se ingresan valores. Cuando el bucket está lleno, se divide y se vuelven a procesar las funciones de hash y se distribuyen los datos entre ambas filas de bucket. Y el directorio ya no tiene 2 punteros a un mismo bucket. Y con eso se va arreglando, incluso en tiempo de ejecución, a medida que lo usamos, ¿no? Entonces, a medida que ingresan más datos,
el directorio van creciendo y la cantidad de buckets van creciendo, ¿no? Y el índice se adapta al tamaño de la relación o tabla que tenemos. La lista de buckets no tiene que crecer demasiado. Y apuntamos a que esto es que mi hash va creciendo para garantizarnos siempre el costo igual a 1. ¿Tá? Bueno, vean que yo puedo tener las dos cosas. Puedo tener o todo el hash. Generalmente lo que hacen los sistemas de base de datos es crean un índice de hash y la tabla sigue estando en disco. ¿Tá? Y entonces hacen un índice de hash que está en memoria, ¿no? Y solo lo van a hacer si ese índice cabe todo en la memoria que tienen disponible. Si no lo tienen, van a usar otro método. Cuando veamos optimización y esas cosas, van a ver que el sistema tiene que tomar la decisión sobre cómo hace para recorrer los atributos dentro de una tabla. Entonces, una de las formas es crear un índice hash, que muchas veces son temporales, ¿no? Y de esa forma tener costo 1 para algo que va a estar constantemente en producción buscando valores únicos. Algunos sistemas soportan hacer el índice en disco, que no está mal tampoco, porque también es un índice con un costo muy bajo, ¿no? E incluso hay otras opciones que es agarrar y decir, bueno, hago que toda la tabla esté organizada por hash. Entonces agarro la tabla y la organizo de forma que cada bloque sea un bucket, ¿no? Entonces cada bloque solamente tiene las tuplas que dan el mismo valor de hash y que eso nos va a servir para algunos tipos de join y otras cosas, otros trucos que vamos a hacer más adelante. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, y vamos a hacer en este poquito tiempo que nos queda un recorrido por los árboles B, ¿no? O sea, vamos a ver árboles B y con eso ya el tema de árboles más o menos lo terminamos y podemos empezar a hacer algunos ejercicios. Y después tenemos otras cosas que estas son más es de cultura general, estas otras cosas, ¿tá? Que las vamos a ver, que las vemos mañana, ¿no? Y bastante rápido. Árboles B. Al final, lo que más se usa en los sistemas de base de datos son árboles B de algún tipo. En particular, árbol B+, ¿no? De vuelta acá vemos los mismos atributos que ya habíamos visto, ¿no? Los cálculos de los valores, que en general este tipo de cosas los vamos a usar para tratar de analizar los costos de hacer un índice y recorrer una tabla y poder hacer las modificaciones que hicimos, ¿no? Habíamos hablado de los problemas de los índices multinivel, que no son equilibrados y todas esas cosas, y tenemos todo un conjunto de algoritmos de árboles que la gran mayor parte de ustedes vieron en análisis de algoritmos. Alguien me dijo que no había cursado algoritmos todavía. Pero igual los conceptos básicos los vamos a ver acá. No es algo para preocuparse demasiado. La idea es que yo armo una estructura multinivel. El truco que tienen es igual al de la estructura multinivel, muy parecido, ¿no? Solo que atrás de esto hay unos algoritmos que no vamos a entrar en ello, que nos garantizan que estos árboles siempre tengan una profundidad más o menos homogénea para todos los valores. O sea que si yo voy a buscar cualquier valor, tiene un costo aproximadamente igual, ¿no? Mientras que los índices multinivel no garantizaban eso porque no tenían los algoritmos adecuados. Pero no es porque porque la estructura es prácticamente la misma. Tenemos el árbol B, y la idea del árbol B es que yo voy a tener, esta es mi tabla de datos, la que yo tengo acá abajo. Entonces yo voy a tener un puntero hacia la rama izquierda, después tengo un valor clave puntero que apunta a un valor, después tengo otro puntero a otra rama, otro valor clave puntero, otro puntero a otra rama y así sucesivamente. Y se van intercalando. Un puntero a una rama, un valor clave puntero con un puntero al registro, ¿no? Otro puntero y así sucesivamente todos los que me entren adentro de un bloque. Entonces todos los nodos de mi árbol son de este estilo, ¿no?
La idea es que todos los nodos contienen datos claves en el árbol B, ¿no? Los punteros delante y detrás llevan a subárboles con los valores que son menores y mayores respectivamente que el dato clave que está en el medio, ¿no? El algoritmo asegura que el árbol es balanceado ante cualquier distribución de altas, bajas y modificaciones que se le apliquen a los datos claves y garantiza que todos los nodos hoja estén al mismo nivel, todos los nodos del último nivel. Aunque la búsqueda puede tener costo 1, nodo raíz, a costo X. O sea, la búsqueda depende. Como yo voy buscando dentro del árbol, en algún momento puedo encontrar en la raíz o puedo encontrar en cualquier nivel dentro de la búsqueda del árbol, ¿no? Los que hicieron el árbol B es Rudolf Bayer y Ed McCrae, crearon el árbol B en Boeing Research en 1971 y nunca explicaron qué significaba el B, si era balanceado, Broad, Bushy o Bayer o qué cosa. No se sabe por qué es árbol B y siempre fue un secreto y creo que ya se murieron los dos, así que nadie lo va a saber. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Podemos ir a las visualizaciones también, ¿no? Acá podemos ver que en esta simulación podemos crear un árbol, ¿no? Este es un árbol de grado 3 y entonces le podemos crear un valor. Yo, por ejemplo, pongo el 9, después pongo el 8, ¿no? Este es de grado 3. Eso quiere decir que va a tener hasta 3 valores. Después le pongo el 1, ¿no? Tiene hasta 3 hijos, pero en realidad cada nodo puede tener hasta 2 valores. O sea, vamos a hacer uno, a ver, que pueda tener 3 hijos. A ver, ahí está. Entonces vamos a poner 9, 8, 1. ¿Tá? Entonces, este tiene 3 valores, pero puede tener hasta 4 hijos, ¿no? Cuando yo le ponga el próximo valor, como ya no tiene capacidad para tener todos los valores, entonces se va a quedar con un nodo raíz y va a dividir en 2 hijos esto. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, el valor 13, ¿no? Como no cabe, lo que va a dividir es un hijo que tiene un solo valor y el otro tiene 2 valores. Si trato de ponerle al 11 acá, ¿no? Vamos a ver. Este se va a llenar, ¿no? Y cuando trate de llenar, va a tratar de seguir balanceando. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 acá, ¿no? Este va a estar lleno, pero vean que no está balanceado. Entonces, ve que está lleno y ve cómo está el nodo de arriba. Y entonces trata de mantenerlo balanceado. Siempre va a tratar de mantener el árbol con esta estructura. Nosotros podemos seguir poniendo valores. Vamos a poner 2, 3, 7. Vean qué pasó, se empezó a llenar y para balancearlo, entonces tuvo que hacer un merge con el nodo de arriba y hacer un merge con el otro nodo. Entonces el algoritmo me garantiza que mi árbol siempre tenga la misma altura de todos lados. O sea, para encontrar cualquier valor, yo sé que a lo más tengo que leer 3 bloques. Si voy a buscar el valor, por ejemplo, el 9, entro acá al 8 y dice, 9 es mayor, entonces tiene que estar de este lado. Vengo acá y 9 es menor que 10, así que tiene que estar de este lado. Y acá encuentro el 9, ¿no? Si es mayor, voy por la derecha. Si es menor, voy por la izquierda hasta que encuentro el valor, ¿no? Este va a tener el valor y va a tener un puntero a los datos que estoy buscando. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Lo que vamos a tener es el nodo raíz. Supongamos que yo quiero buscar el valor 30, ¿no? Entonces, voy aquí. 30 es mayor que 27, así que me quedo con el puntero que está acá y recorro a este nodo. Acá como ya encontré el 30 tiene un puntero al valor 30 en el archivo de datos y ya lo encuentro. Lo que tiene de bueno esto es que no tengo que ir hasta el fondo del árbol. O sea, si lo encuentro, el valor en alguno de los nodos, ya tengo un puntero que me lleva directo a los datos. En el peor de los casos, supongamos que busco el 21, 12 y 27. 21 está por acá. Y acá tengo 20 y 24, o sea que 21 está por acá. Y entonces acá encuentro el 21 y tiene el puntero a los datos. ¿Sí?
Entonces, bueno, el nodo del árbol B tiene una estructura del nodo, pasa a ser eficiente su lectura, puede estar completa en un bloque. Entonces lo que vamos a buscar es que para un bloque determinado yo puedo tener tantos pares clave puntero, ¿no? Esta fórmula me dice cuántos pares clave puntero, este n lo tengo que despejar, porque tengo que tener un puntero a bloque. El puntero a bloque es el puntero que apunta al otro bloque de la rama, ¿no? Estos punteros a bloques de la rama, ¿no? Y la cantidad de nodos internos, ¿no? De pares clave puntero. O sea, tengo el puntero al registro más la clave. Este tamaño multiplicado por n-1, porque acuérdense que estos, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, pero luego tengo 3 valores. O sea, tengo n punteros a subárboles y 3 pares clave puntero, ¿no? O n-1 pares clave puntero. Entonces tengo n-1 pares clave puntero más n punteros a bloque. Esto me determina, todo esto tiene que caber adentro de un bloque del file system para saber cuál es la cantidad máxima del orden, que se llama, del nodo del árbol, ¿no? Y entonces, de esa forma lo organizamos. Bueno, este es el árbol B. El siguiente es el árbol B+, que ya lo vemos mañana, ¿no? El árbol B+, que es el que más se usa, si se fijan, no tiene punteros a datos adentro de la estructura. Y tiene lo que llamamos los nodos hoja, que son los que van a tener los punteros a los datos. Y este tiene todas unas propiedades muy especiales que lo hace el preferido de todas las bases de datos, es el árbol B+. ¿Ah? Y bueno, está, y cortamos por acá. Y lo vemos mañana. ¿Ok? Bueno, Bueno, hasta luego, gracias, gracias. hasta mañana. Chao. Hasta luego. Chao.